25 de diciembre de 1985, en la Ciudad de México, antes conocida como Distrito Federal, en el Museo de Antropología e Historia, se vivió uno de los sucesos más importantes en la historia de este museo y de nuestro país en general. Y es que dos jóvenes universitarios, Antonio Rodríguez y José Luis Sánchez, lograron robar al menos 140 piezas arqueológicas del museo. Estas con un gran valor histórico. Y esto, como una clásica película, lograron romper las reglas y burlar a la seguridad del museo. La pregunta aquí es cómo lo hicieron y qué los motivó a hacerlo. ¿Qué sucedió con las piezas robadas? ¿Y cómo fue que unos estudiantes universitarios pudieran llegar a hacer un robo tan estrepitoso? Acompáñanos en este episodio número 11 de Relatos Retorcidos para saber la historia de este episodio. Robo en la historia. El asalto al Museo Nacional de Antropología. Relatos Retorcidos. Bienvenidos amigos míos aquí a Monkey Crow. Estoy muy contento de estar una vez más aquí. Y bueno, se viene un episodio que, híjole, a mí me gusta mucho hablar de este tema. A veces cuando tengo la oportunidad de platicar con gente, a lo mejor soy un poco aburrido, pero les cuento de esta historia. Y amigos míos, vamos a hablar de una de los robos, vamos a decirlo así, más sorprendentes de la historia, digámoslo así, actual, reciente de nuestro país, de nuestro México, que antes era, pues ahora Ciudad de México, antes Distrito Federal, ¿no? Esta historia sucede en un México de 1985 y lo que aquí más sorprende es que eran dos jóvenes universitarios, ¿no? Hacen un asalto al Museo Nacional de Antropología y es interesante saber cómo lo lograron, ¿no? Y entonces, pues antes de comenzar con el episodio, como siempre, te quiero agradecer porque nos estás apoyando mucho en redes sociales, ¿no? Gracias porque el podcast está creciendo poco a poquito y aunque no se dan cuenta ustedes, estamos llegando ya al menos 5 o 6 países a los cuales les mando un gran saludo, ¿no? Y pues antes de comenzar también quiero invitarte a que nos sigas en todas nuestras redes sociales y plataformas que están en la descripción de este episodio. Ahí nos vas a poder seguir y escuchar. Y pues vamos a poder platicar a gusto, ¿no? Entonces, por último, aquí te voy a dejar el número también del WhatsApp de Relatos Retorcidos Podcast, en donde nos puedes mandar tu historia paranormal de ovnis, crimen real, fantásticos, inexplicables, para que podamos subirlo como episodio extra a este podcast. Entonces, si quieres tener un episodio para ti y quieres tener un lugar donde te escuchemos tu historia y tu relato de terror o de ovnis o en este tipo de temas, con mucho gusto te lo vamos a platicar y a relatar en este podcast. Así que por favor mándanos un WhatsApp al número oficial de Relatos Retorcidos y aquí está en la descripción de este episodio. Y bueno, pues sin nada más que decir, yo soy tu amigo Daniel Monkey García y comenzamos con este episodio. Híjole amigos, ahora sí comenzamos con este episodio 11, número 11. Este es un episodio interesante, lo nombramos como el robo en la historia, el asalto al Museo Nacional de Antropología. Creo que es uno de los, de los hurtos más importantes que ha habido en la historia actual de nuestro país y en este plano, pues digamos aquí en México, en la Ciudad de México, ¿no? Antes Distrito Federal. Sí fue algo estrepitoso, debemos de decirlo, fue algo muy, muy difícil de procesar para aquellos años y es complicado, amigos míos, ¿no? Antes de comenzar bien con el hurto, con el robo que pasó este día, vamos a conocer un poquito acerca del Museo Nacional de Antropología, el MNA, ¿no? Entonces vamos a conocer un poquito del contexto histórico y de la relevancia que tiene este museo, porque los que hemos podido ir, vaya que es un museo que casi cuenta toda la historia de nuestros inicios en México, ¿no? Y bueno, este museo, el Museo Nacional de Antropología, se inaugura un 17 de septiembre de 1964. Imagínate, ya tiene sus años, amigos míos, aquí en el Distrito Federal, en Chapultepec, en la presidencia de Adolfo López Mateos. Se convierte desde ese momento hasta ahora en uno de los museos, pues que es más importante no solo en nuestro país, sino también nos atrevemos a decir que del mundo. Es que este museo es dedicado a la investigación, a la conservación y sobre todo a la difusión del patrimonio arqueológico, etnológico e histórico que tiene nuestro país, ¿no?
Entonces, la idea de crear un museo nacional es dedicado pues a estas culturas prehispánicas de nuestros antepasados principalmente, ¿no? Y también pues parte de las tradiciones indígenas de México, ¿no? Esto comienza, esta iniciativa comienza en el año de 1823 con la creación del ya llamado Museo Nacional. Pero sin embargo esto no sucede hasta mediados del siglo XX, cuando ya se concreta con el nombre oficial de MNA o Museo Nacional de Antropología. Y esta es hasta hoy en su sede actual, que está ubicada pues en Paseo de la Reforma y a lo que se conoce hoy como Paseo de la Reforma, conforme pues ha avanzado nuestro México, ¿no? Para esta fundación y la relevancia que tiene este museo, pues cabe aclarar que la edificación del museo es una obra monumental. Si no tienes la oportunidad de asistir, búscalo en internet, es una obra increíble. Esta es diseñada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Este arquitecto es uno de los arquitectos más importantes en la infraestructura de este México moderno, ¿no? Y también aquí interviene el arquitecto Teodoro González de León. Ellos hacen este enfoque para aquellos años de hacer un diseño moderno, ¿no? Y esto es un enfoque abierto también para la educación y esto es pues para esos años es una construcción bastante moderna, ¿no? La inauguración pues es presidida por Adolfo López Mateos, como ya lo habíamos dicho, y bien, pues esto hace que este museo empieza a impulsar el espacio para la riqueza cultural de nuestro país, ¿no? Especialmente, pues como te decía, se enfoca en las culturas indígenas y su influencia en el país actual, ¿no? Y este museo pues ha sido parte importantísima en nuestro país para el estudio y divulgación de la historia y arqueología de nuestro México, ¿no? Porque desde que se aperturó este museo ha sido un referente en esta región con colecciones muy importantes, como una de las más relevantes, que es la famosísima Piedra del Sol, o como se le conoce, calendario azteca, ¿no? Esto pues obviamente es uno de los símbolos más importantes e icónicos de la civilización mexica, ¿no? Entonces reconocemos que en la entrada de este museo hay un monumento gigante, ¿no? Esto se le conoce como la Piedra de Tlaloc. Y es que en la entrada principal del museo, si no tienes la oportunidad, te repito, googléalo porque está interesante y está maravilloso verlo. Porque se encuentra en la entrada principal pues la escultura de quién es el dios de la lluvia, o Tlaloc, ¿no? También el dios de la lluvia y del relámpago. Y esta pieza es interesantísimo cómo la descubren, porque se descubre en 1972 en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Mide pues alrededor de 3 metros y pesa bastantes toneladas. Y es que Tlaloc es uno de los dioses pues, más importantes en el panteón mexica, o vamos a decir así, de nuestra mitología, ¿no? Y esta escultura pues es una de las más completas y más íntegras que podemos ver en todos lados de nuestros antepasados. Y pues desde ese momento en el descubrimiento se queda como en la entrada del Museo Nacional de Antropología como este símbolo de riqueza y diversidad cultural de nuestro país, ¿no? Excelsior en el año de 1985 dice una cita muy importante, y vamos a citar, claro: robo de incalculable valor histórico en el Museo Nacional de Antropología. Las piezas saqueadas incluyen una muestra invaluable de nuestra historia prehispánica. Entonces, ¿cuál es el impacto cultural del Museo Nacional de Antropología? Pues es que juega un papel fundamental, como te decía, en la preservación de las piezas más importantes de nuestra historia, ¿no? Tiene una parte muy interesante, como una pieza que es el Micantecutli. También tiene la Piedra de los Sacrificios y el Atlante de Tula. Es que en realidad para nuestra historia son piezas clave de nuestra historia, son rompecabezas, ¿no? Y esto poco a poco se ha ido enriqueciendo gracias a las donaciones y excavaciones arqueológicas que se han hecho en todas partes de nuestro México. Y no solamente alberga pues
digámoslo así, artefactos prehispánicos, sino también objetos de culturas indígenas contemporáneas de nuestro México, ¿no? Y a lo largo de más o menos sus 50 años de existencia, pues el MNA se considera o se consolida como una de las instituciones más visitadas y respetadas, como te decía, no solo en México, sino en el mundo, porque cada año recibe a miles de visitantes nacionales y sobre todo internacionales. Entonces la labor educativa es clave en este museo para que la gente que es foránea y también que es aquí residente de nuestro país comprendan y valoren el significado de nuestro patrimonio cultural. Entonces, en una investigación que estaba haciendo, quería yo enseñarte cuáles son los 5 museos más relevantes de nuestro país. Y claro, el museo número 1, como encabezando esta lista, pues evidentemente es el Museo Nacional de Antropología. El número 2 es el Museo Nacional de Historia, o como se le conoce, el Castillo de Chapultepec. Este está situado, claro, pues en Chapultepec, y alberga objetos y documentos que narran la historia de México desde la época colonial hasta el siglo XX. Está increíble este museo. Y también está el Museo Tamayo, que es el Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? Y también es fundado por el mismo Yayo Rufino Tamayo, y donde en este museo se exhiben piezas contemporáneas internacionales que incluyen obras de Picasso, de Klee y de Warhol. Entonces está interesante, ¿no? Después sigue el Museo de Arte Moderno, o MAM, que es dedicado a obviamente el arte moderno y presenta obras de artistas como Rivera, Orozco, Siqueiros y Frida Kahlo. Y por último, en el número 5 de museos más importantes y relevantes está el Museo Sumaya. Este es fundado por el señor Carlos Slim y alberga una colección maravillosa que, si tienen la oportunidad también de ir a estos 5 museos, son maravillosos los 5, porque el Museo Sumaya tiene una colección de arte que incluye esculturas de Rodin y obras de El Greco, Velázquez y Picasso. Es una maravilla, ¿no? Pero bien, ya dando esta introducción un poquito acerca de lo que es el Museo Nacional de Antropología, nos vamos a ir a la historia de lo que nos acontece este episodio, ¿no? Bien, ¿qué pasa con este atentado, no? Entonces, aquí hay una fecha, como te digo, esto sucede en 1985, y el entonces presidente de México, Miguel de la Madrid, así, al saber la noticia, una indignación pública y condena este atroz robo. Y dice, cito: "Este acto no solo afecta el patrimonio de México, sino el de la humanidad. El gobierno está comprometido con la recuperación de las piezas y con la pronta detención de los responsables. No escatimaremos en recursos para garantizar que este delito no quede impune". Esto pues lo dice el presidente Miguel de la Madrid en el año de 1985, ¿no? Pues verás, el 25 de diciembre de 1985, México celebraba ya la Navidad, y como en todas partes del mundo, o en la mayoría, pues en el Distrito Federal, como es costumbre, se llenaba de luces, celebraciones y los eventos que cada año se van haciendo, ¿no? Esto principalmente en el Zócalo y zonas aledañas, ¿no? de nuestro antiguo Distrito Federal. Este museo siempre ha sido uno de los museos más visitados y respetados. Entonces, pues la seguridad de este museo para aquellos años, según ellos, era una seguridad estricta, ¿no? Jacobo Zabludowski en aquellos años era una figura impresionante del periodismo, incluso hoy en día también lo sigue siendo, pero en esta situación dice lo siguiente: "Un acto tan audaz y preciso como esto no pudo ser considerado solo como un robo. Es un claro mensaje a todos, un desafío a las autoridades y llamada de atención sobre la falta de protección de uno de nuestros museos más importantes de nuestro país. Este es un golpe directo a la historia de nuestro México". Esto lo dice Jacobo Zabludowski en su noticiero en el año de 1985, ¿no? Entonces, imagínate, ¿qué sucede? El robo sucede específicamente en esa madrugada ya del 25 de diciembre. Nadie se lo iba a esperar, evidentemente, porque sucede alrededor de las 2 de la mañana. Para este tiempo, evidentemente, ya el museo estaba cerrado y pues era una barrera totalmente difícil y casi imposible de brincar, ¿no?
ellos ya conocían este protocolo del museo, el protocolo de seguridad, y aprovechan la distracción de las festividades que tenían estos guardias para planificar el robo, ¿no? Ya que se dice que en esta época muchos de los vigilantes y empleados ya estaban en vacaciones, y esto pues redujo un poco la presencia de la seguridad y evidentemente bajó la guardia, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre? Pues hablamos de Carlos y Eduardo, ¿no? Más adelante hablaremos un poquito más acerca de ellos, pero ellos eran dos estudiantes del UNAM para aquellos años y habían estado observando el museo durante un largo periodo. Ellos asistían muy frecuentemente al museo para conocer y para hacer un análisis de puertas, de cámaras, de todo lo que había. Y de acuerdo a las investigaciones previas, frecuentaban bastante este museo también como parte de sus estudios de arqueología, ¿no? Porque ellos estaban estudiando esta parte de arqueología y eso los hizo conocer muy a fondo el museo, ¿no? Carlos para estos años tiene 22 años y Eduardo también. No eran unos criminales como tal, eran estudiantes, ¿no? Pero el interés que tenían por las piezas prehispánicas pues no solamente les dio ese acceso al museo de forma, vamos a decirlo así, entre comillas, legal, sino que también empezaron a crear este plan malévolo, digámoslo así, para poder robar estas piezas, para brincar la seguridad. Y esto, lo que se sabe de esta historia es que ellos no planeaban un robo masivo, ¿me entiendes? Su intención solamente era robar una sola pieza, que era la escultura de Tlaloc, y esta se encontraba en el área central del museo. Sin embargo, pues durante el robo dijeron preste para acá porque ya agarraron hasta para llevar. Pero imagínate lo grave, lo complicado y lo frágil que puede ser robar una parte de tu historia, ¿no? Es impresionante. Yo no creo que... Es que esto sí brinca un poquito ya un robo, es algo más. Y es que lo que puede hacer esta historia es que pues se sabe que Carlos y Eduardo estudiaron los horarios de los guardias y los turnos de cómo se rolaba el personal de seguridad. Identificaron que pues también en el turno nocturno había menos personal y esto les iba a poder permitir moverse con más libertad por la noche, ¿no? Entonces utilizaron uno de los accesos secundarios en ese tiempo del museo que no estaba tan vigilado para ingresar y no iban a levantar ninguna sospecha. Además Carlos pues ya tenía ese conocimiento sobre la disposición de las piezas. Él ya sabía exactamente que debían de robar sin ser detectados. Esto evidentemente pues muestra que no fue un robo improvisado. Porque si no nos hubiera logrado, estamos segurísimos. Esto fue meticulosamente planeado, ¿no? La ventaja, si es que se puede llamar ventaja, es que las piezas se robaron definitivamente, pero no causaron daños mayores al recinto ni a las piezas que quedaron. ¿Por qué? Porque en realidad ellos sabían el valor que tenían, ¿no? Sin embargo, pues la escultura del Tlaloc se estima que ese es un golpe feo, porque se estima que esta pieza de Tlaloc, de la escultura de Tlaloc, pues era una de las piezas de mayor valor, no tanto monetariamente, sino, híjole, sentimentalmente para un país, ¿no? Y esta es la que se robó con la mayor planificación, como te decía, esta era la por la que iban, ¿no? Y para llevarse esas piezas utilizaron bolsas de lona que ocultaban y evitaron pues a toda costa hacer ruido. Jaime Torres Bodet, quien en 1985 era el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el INAH, comentó lo siguiente, cito: las piezas robadas no tienen solo un valor monetario, sino un valor incalculable para entender nuestra historia. Son símbolo de la civilización mexicana, que no pueden ser reemplazados. Este es un crimen de proporciones internacionales. Entrevista para la revista Proceso en 1985, y por lo cual pues concuerdo bastante con lo que dijo Bodet. Ahora, ¿cuál es este detalle de los ladrones Carlos y Eduardo?
Es que ya no sé si llamarlos porque en un inicio eran estudiantes, pero sí son ladrones a fin de cuentas. Como te comentaba, Carlos y Eduardo eran estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México o la UNAM y específicamente estaban en la Facultad de Filosofía en Letras, pero tenían ellos, aparte de su carrera, un fuerte llamado e interés a la arqueología y a la historia prehispánica, ¿no? Carlos tenía esa fascinación por la cultura mexicana y había realizado varios trabajos y proyectos sobre piezas de museo. Además había logrado tener acceso a colecciones privadas, ¿no? Y Eduardo, por otro lado, pues era conocido por la pasión que tenía por las piezas artísticas y su habilidad para identificar objetos de valor. Entonces eran chicos, pues que no eran calaña hasta ese momento, vamos a decirlo así. Porque también ellos dos eran conocidos, pues no solo por esto, ¿no? En su ámbito eran conocidos porque tenían una gran inteligencia y capacidad. ¿No? Durante estas semanas previas al robo, pues ambos se hicieron pasar por turistas. Este es un dato interesante, porque incluso ellos estuvieron como parte de grupos de estudiantes que daban visitas guiadas. Esto pues les permitió estudiar de cerca el lugar sin que se levantaran sospechas. Eran como unos maestros del disfraz, ¿no? Y es que tenían amplios conocimientos sobre las colecciones del museo, como te digo, lo estudiaron meticulosamente. Y esto pues les permitió identificar las piezas que fueron más valiosas, ¿no? Entonces, estos jóvenes eran conscientes de lo que iban a hacer. Era una implicación legal muy fuerte. Pero ellos confiaron en esa capacidad que tenían y ese conocimiento ya del museo de arriba hacia abajo, que usaron ropas comunes para no llamar la atención y lo más impresionante es que se retiraron y no fueron descubiertos, ¿no? Esto a pesar de las cámaras de seguridad, las imágenes, pues también fueron desenfocadas y no lograron obtener pistas sobre su identidad hasta mucho más adelante, ¿no? Para el personal de seguridad de este museo, pues estaba liderado por una persona llamada José García. Este era uno de los guardias de seguridad que estaba en el turno de la noche. Él fue incapaz de detectar que ya habían entrado estas dos personas. Sin embargo, a pesar de este descuido, no fue responsabilidad directa de ellos, ya que este robo pues evidentemente era llevado con un sigilo impresionante, como te decía. Y esto pues se debía para estos años los museos o algunas instituciones no contaban con un sistema de vigilancia tan específica como la que hoy en día hay. Hoy me atrevo a decir que sería casi imposible que una pieza de un museo como estos sea robada. Es casi imposible porque la capacidad que tienen ya en seguridad es impresionante, al menos de que cometan un error terrible, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues miren, Carlos Ramírez era un inspector de la Policía Federal y fue quien dirige esta investigación del robo, ¿no? Ellos hicieron lo mayor que pudieron para rastrear a los ladrones y el caso se empezó a complicar porque no había evidencia clara. Es que estos ladrones, estos chicos ya habían deshecho todo tipo de pruebas y pues en un principio se pensaba que estas piezas habían sido vendidas al mercado negro, pero no se había logrado identificar pues el destino de estas piezas, ¿no? ¿Cuánto dura más o menos este robo y cuántas piezas fueron hurtadas, ¿no? Y en sí el robo no fue tan extenso, evidentemente tenía que ser algo rápido, porque en sí duró aproximadamente 2 horas, es lo que se comenta. Porque los ladrones pues no tuvieron tanta prisa, estuvieron con calma y como ya sabían cómo era el movimiento de los guardias, estuvieron haciendo la operación de manera tranquila. Entonces, como te digo, no solamente robaron la pieza de Tlaloc, la escultura, sino que también se robaron esculturas menores que más adelante te voy a ir comentando un poquito cuáles son. Pero se estima que entre 5 y 7 piezas fueron sustraídas esa noche. De las más importantes porque en las investigaciones exactas todavía como que no son exactas, porque sí como que varía unos más, unos menos, ¿no?
Y pues durante este robo, los ladrones se llevan parte importantísima de México. ¿Qué es lo que se llevan? Pues ya lo hemos comentado, la piedra de Tlaloc era una de las piezas pues, más interesantes y emblemáticas de este museo, ¿no? También una de las que sí duelen es la máscara de jade de este Tezcatlipoca, ¿no? Esto pertenecía al dios Tezcatlipoca y era una de las deidades, de hecho, de la mitología mexica más poderosas. Y sabemos pues que el jade no era un material nada barato, ¿no? Y para esos años el jade era una de las piedras preciosas, ¿no? Entonces esta pieza también fue robada y sobre todo algo que también era, híjole, valiosísimo es el Códice Maya, que es un tipo de manuscrito antiguo y esta pieza pues era casi un jeroglífico, vamos a decirlo así, maya, ¿no? Entonces, figuras también de la cultura olmeca, perdón. Esto pues fue una de las culturas olmecas, o la cultura olmeca más bien fue una de las primeras y grandes civilizaciones de Mesoamérica, ¿no? También es conocida por sus grandes y monumentales esculturas y pues entre las piezas robadas estaba una figura de jade que representaba una de las cabezas colosales típicas de la cultura olmeca que ya conocemos, ¿no? También el baúl de los 4 elementos. Esta era una pieza interesante. ¿Por qué? Porque este baúl contenía objetos relacionados con los 4 elementos, con el agua, el fuego, tierra y aire, y algunos de los cuales eran artefactos que se utilizaban como rituales, para rituales y ceremonias religiosas, ¿no? Y pues también vasijas y cerámicas prehispánicas que abundan mucho en los museos y también pues fueron desde vasos, jarrones y otras cosas de la cerámica prehispánica, que esto era parte de contar las escenas de la vida cotidiana, rituales religiosos y símbolos de poder, ¿no? Como te digo, no hay una cifra exacta de más o menos cuántas piezas fueron las que se robaron, pero se estima aproximadamente que fueron alrededor de 140 piezas. Imagínate, pues es una gran cantidad de objetos y estas incluyeron barro, obsidiana, artefactos de rituales, perdón. Y como te decía, el problema mayor de esta parte no fue solamente el valor de las piezas, sino también era la importancia y el sentimentalismo del país. Creo que los ladrones no solo se enfocaron en las piezas más grandes o visibles, sino que también tomaron en cuenta los objetos pequeños, que en su conjunto o en general tenían un gran valor. Y es que imagínate, yo no calculo, pero un simple vaso del material más de barro si tú quieres, pero de estas dimensiones y de esta historia es invaluable aún así, ¿no? Ellos lo hicieron pues de manera muy discreta y se me hace que es una locura, ¿no? ¿Qué pasa cuando se entera la gente cuál es el impacto del robo ya en un patrimonio cultural, ¿no? Porque el robo de estas piezas pues tiene un impacto devastador, pues no solamente obviamente para el museo, sino que para toda la historia de las piezas, ¿no? Algo que es lamentable de esta situación es que muchas de las piezas robadas, en particular las que estaban formando parte de la cultura azteca y maya, son piezas irreemplazables. Esto es un hueco que se generó en estos años, porque esto fue un vacío en el patrimonio histórico. Porque como básicamente tenían una línea del tiempo con estos objetos y estos dos landros cortaron esa parte de la historia y es algo que no volveremos a ver, pues quizá muy seguramente jamás. Esto genera también, pues, aparte de la indignación, una evaluación del sistema de seguridad ante el robo o antirrobo, ¿no? Porque en 1985, para aquellos años, el Museo de Antropología era considerado como uno de los museos más importantes, hoy en día también, pero también se decía que para aquellos años era uno de los que contaba con medidas de seguridad más estrictas. Entonces esto era interesante porque la seguridad estaba principalmente enfocada en la vigilancia humana y en algunos
apenas iniciales sistemas tecnológicos, y aunque las capacidades tecnológicas eran limitadas, pues para esta época. Entonces, Enrique Álvarez del Castillo, quien era el fiscal general de la República en 1985 y quien se encarga de la coordinación de investigación de este robo, hizo la siguiente declaración sobre el caso. Cito: el robo al Museo Nacional de Antropología no solo es un robo común, es un ataque a nuestra cultura, a nuestra identidad. El gobierno mexicano tomará todas las medidas necesarias para recuperar las piezas y llevar a los responsables ante la justicia. Esta es una prioridad nacional. Esto fue una declaración a la prensa de Enrique Álvarez del Castillo en 1985, y evidentemente estaba demostrando que no nos dolió a todos como mexicanos, y creo que es algo que estoy de acuerdo, sí dolió, ¿no? Entonces, en cuanto a los controles de acceso, pues el museo tenía un sistema básico en el que los visitantes podían ingresar por una única entrada, ¿no? Las entradas y salidas de las piezas de arte eran monitoreadas pues a través de un registro manual, lo que dejaba cierto margen para el hurto, ¿no? No solo había pues este sistema de registro automatizado de entrada y salida de piezas, sino que en algunos casos las piezas de alto valor no estaban tan protegidas o restringidas como deberían de haber estado, ¿no? Y en cuanto pues a las salidas del museo, había pocos controles también, ¿no? En las puertas secundarias y además de las salidas de emergencia, ¿no? Esto hizo pues evidentemente el trabajo más fácil a los ladrones para que pudieran llevarse las piezas sin ser detectados. Y además se cree que estos ladrones o estos chavos pues tuvieran alguna información interna sobre los horarios de trabajo de los guardias y pues la distribución de las piezas más valiosas. Aún así no se puede decir que alguien estuvo por ahí coludido, ¿no? Y pues evidentemente esto solamente fue una demostración de las fallas del sistema de seguridad pues durante este robo, ¿no? Desde la falta de cobertura de las cámaras hasta una coordinación de guardias y un conocimiento interno, ¿no? ¿Qué pasa con las autoridades cuando se da ya esta noticia en general? ¿Qué pasa? Pues una vez que se descubre el robo de este museo, se activa de inmediato el protocolo pero de emergencia, porque en ese momento la Policía Judicial Federal se hace cargo de la investigación, y aunque no tiene dificultades tan iniciales, cuando comienzan el caso se le pone la cosa difícil porque las pruebas que hay al inicio del caso son casi nulas, escasas, ¿no? Las autoridades involucradas pues empiezan a entrar, ¿no? Y aquí es cuando la naturaleza de la magnitud y la naturaleza de este caso empieza a tomar seriedad, ¿no? El fiscal general de la República, que es quien te citábamos, Enrique Álvarez del Castillo, ordena la creación de un grupo nada más de trabajo especial para investigar este robo. Imagínate cómo le dolió a México, porque también Juan Antonio Rivas, un oficial de la Policía Judicial, fue uno de los principales investigadores del caso, y este es uno de los que realiza las entrevistas a los guardias y comienza a juntar las primeras pistas sobre el modus operandi de los ladrones, ¿no? ¿Qué es lo que dice el presidente de nuestro Distrito Federal, de nuestro México para aquellos años? Miguel de la Madrid pues expresa esa condena ante el robo, ¿no? Y dice lo siguiente en una conferencia de prensa, y cito: es un robo lamentable que afecta a la historia de nuestra nación. El patrimonio cultural no solo pertenece al pueblo mexicano, sino que es un tesoro de la humanidad. El gobierno tomará todas las medidas necesarias para recuperar lo robado y llevar a los responsables ante la justicia. Esto estaba haciendo algo serio porque las declaraciones de Miguel de la Madrid estaban demostrando que iba a ser firme la recuperación de las piezas y querían llegar a una conclusión inmediata, ¿no?
Aquí es cuando comienza este plan de investigación y de la recuperación de las piezas, porque el plan inicial de las autoridades era realizar la investigación a fondo en universidades cercanas al robo. Se planeaba o se sospechaba que los ladrones podrían haber sido estudiantes de instituciones cercanas. Ya era una pista media cercana, y aquí se lleva a cabo la revisión de listas de estudiantes y se entrevistan a los primeros o a las primeras personas que pudieran haber tenido instalaciones al museo, que hubieran podido tener, el acceso a las instalaciones del museo. Y las primeras pistas, fíjate algo importante, apuntan a un grupo de estudiantes de la UNAM, conocidos por el activismo político que practicaban y también del movimiento académico, ¿no? Y después de este robo, pues evidentemente el Museo de Antropología empieza a reforzar la seguridad y tratar de prevenir incidentes para el futuro, lo cual hasta hoy parece que ha funcionado, ¿no? Se dictan nuevas políticas de seguridad, como fortalecer los controles de acceso a las salas de exhibición de las piezas más valiosas, ¿no? Y se adoptan sistemas más avanzados de vigilancia electrónica, como sensores de movimiento para cubrir mejor las zonas, sobre todo de mayor valor. Entonces, ¿qué impacto pues puede tener esta historia o qué impacto tiene en el ámbito mediático y público? Pues es interesante porque los medios de comunicación inmediatamente comienzan a cubrir el robo, ¿no? Y varias personas del ámbito, pues tanto como cultural, político o social, empiezan a demostrar el pesar por la pérdida de estas piezas de incalculable valor. Pues esto ya se convierte para este tiempo en uno de los robos y uno de los escándalos mexicanos más grandes de la década. Juan Antonio Rivas, que te comento que es el agente principal de la Policía Judicial y quien es el encargado en ese tiempo de la investigación, comenta lo siguiente sobre los primeros pasos de la investigación y cito: las primeras pistas nos llevan a suponer que fue un acto de personas con conocimiento interno, por lo que se hace necesario indagar en las universidades cercanas al museo. La recuperación de las piezas es nuestra prioridad, pero también debemos asegurarnos de que el robo no sea parte de una red de tráfico de arte. Entonces, como puedes escuchar, eso fue en el año de 1985 y como que ya se medio andaban acercando a lo que querían dar, ¿no? Entonces, ¿cómo se recuperan las piezas, ¿no? Y cómo comienza el juicio. Pues mira, se hace el proceso de recuperación de las piezas y es un trabajo muy, muy arduo, ¿no? Como te lo digo, pues empiezan a trabajar de la mano pues la Policía Judicial Federal, también la Procuraduría General de la República, o como se conoce la PGR, la Interpol México y también la Secretaría de la Defensa Nacional, o como se le conoce la Sedena. Trabajan coordinadamente para el Departamento de Recuperación de Patrimonios de la Policía Judicial. Y estos se empiezan a trabajar para rastrear y verificar la ubicación de las piezas robadas, ¿no? Y a medida pues de que va avanzando la investigación, se descubre uno de los puntos más importantes. Se descubre que algunas piezas no solo estaban ya en el mercado negro local, sino que también se estaban siendo trasladadas algunas fuera del país, principalmente a Estados Unidos, a Europa y a Asia. A raíz pues, de esto, inmediatamente las autoridades mexicanas comienzan a trabajar y a contactarse con los vecinos, ¿no? Con la gente internacional y con el Interpol, ¿no? Estableciendo pues ya operativos de vigilancia en mercados internacionales de arte en Nueva York, Los Ángeles, París y también Londres, ¿no? También empiezan los operativos importantes y pues las claves de recuperación, porque el primer hallazgo importante tiene lugar casi medio año después, el 7 de febrero de 1986, en una casa de seguridad en la colonia Roma, aquí en el Distrito Federal, antes hoy Ciudad de México. Esto era propiedad de José Antonio Rodríguez, conocido como El Chacal, uno de las
los implicados en esta historia más importantes. ¿Por qué? Porque el Chacal, pues en esta casa del Chacal se encuentran más de 20 piezas que incluían pues algunas de las más valiosas, como lo fue el pectoral de jade, imagínate, y una estela de la muerte. Benditos a Dios, estas piezas son recuperadas con la ayuda de un informante dentro de la red de tráfico, que fue quien dijo que el Chacal era uno de los máximos que estaban moviendo estas piezas, y así es como se incautan eh, documentos que señalaban otras ubicaciones donde se podrían encontrar algunas otras piezas y artefactos. Evidentemente, pues estas piezas son recuperadas con una cautela interesante porque son especialistas de restauradores, quienes confirman que algunas de ellas ya habían sido dañadas debido al mal almacenamiento. Pero sin embargo la mayoría fueron restauradas a su condición casi original sin perder valor histórico, ¿no? Entonces, ¿cómo se da el arresto a los ladrones? Pues incluye tanto a estudiantes universitarios como miembros de redes de tráfico internacional del arte. Todo se empieza a hacer en un proceso que lleva una forma escalonada, ¿no? Y aquí es cuando llegamos a José Antonio Rodríguez, quien es considerado uno de los principales cabecillas de esta operación, ¿no? Él es arrestado en julio de 1986 tras una serie de seguimientos que ya tenía la policía a una actividad sospechosa, ¿no? Y su captura se produce luego de que las autoridades mexicanas contactan o localizan a sus contactos dentro de este mercado negro del arte, como te decía, la mayoría situados en Los Ángeles, y se rastrearon su paradero hasta un hotel de aquí del centro de la Ciudad de México o Distrito Federal. Además de esto, varios de sus cómplices fueron arrestados en diferentes operativos que estaban siendo simultáneamente realizados, ¿no?, en varias partes de la Ciudad de México o Distrito Federal. Y aquí incluyen a Gerardo Aguilar, el estudiante de la UNAM, que de acuerdo con los informes de la policía tenía conocimiento sobre el valor histórico de estas piezas y tenía un potencial grande en el mercado internacional. Otros miembros pues de esta clave de la red de tráfico fueron detenidos para los operamientos o las operaciones más bien del seguimiento, ¿no? Y lo que hizo esta captura, lo que hizo que estas capturas fueran aún más difíciles, es que varios de los implicados en este robo tenían contacto con figuras dentro del mercado del arte internacional que estaban haciendo como trabas para que las piezas robadas no pudieran ser devueltas y sobre todo pues que se perdieran por ahí. ¿Cuál es la recuperación que se da en el extranjero? ¿Y qué pasa, no? Porque una de las investigaciones más complicadas fue llevada a cabo en Estados Unidos, donde el Interpol se encarga de rastrear a rutas de tráfico. Y a finales del año del 86, varias piezas son recuperadas en Nueva York, donde la policía encuentra a Carlos Jiménez, un coleccionista privado que había adquirido algunas piezas y en particular la máscara de la muerte y un collar de jade. Imagínate qué fuerte. Y una de las piezas recuperadas en los Estados Unidos, o las piezas más bien recuperadas en los Estados Unidos, se envían de vuelta a México en el operativo conjunto entre la PGR y el Interpol, además de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que facilita la repatriación de estos artefactos, ¿no? Y pues obviamente toda acción tiene una reacción, y aquí es donde les cae toda la voladora, porque viene el proceso judicial y sentencial para estos malandros, ¿no? ¿Qué sucede al momento que les cae la voladora? Pues mira, tras el arresto de los principales responsables, este caso pasa a manos de la PGR, quienes acusan a los involucrados de este robo, tanto como de tráfico ilícito de bienes culturales y delito contra el patrimonio nacional. El proceso pues fue largo, dado que las evidencias y la cantidad de piezas involucradas hacían que este caso fuera más complejo de lo que se pensaba. De los detenidos, de los principales que eran los cabecillas, pues reciben una sentencia de 20 a 30 años de prisión, esto dependiendo de la implicación en el robo y en el tráfico de las piezas, ¿no? Pero algunos de los ladrones eran menores de edad.
o algunos no tenían antecedentes criminales. Este fue el caso de Gerardo Aguilar, que fue sentenciado a penas menores y pues solamente estuvo unos años en la cárcel. Pero por el otro lado, están uno de los personajes más prominentes de este robo, que fue José Antonio Rodríguez, y estos pues fueron enviados a centros penitenciarios de máxima seguridad, ¿no? Este fue uno de los juicios más mediáticos, ya te imaginarás, de la época, con una cobertura en los medios exhaustiva. Y el presidente Miguel de la Madrid destaca este caso en varias entrevistas y conferencias y sentencia que México no toleraría el robo de su patrimonio cultural. Y Miguel de la Madrid dice lo siguiente, cito: la recuperación de estas piezas y la captura de los responsables demuestran la capacidad de nuestro país para proteger lo que nos pertenece. México está comprometido con su historia y su legado cultural, y lucharemos hasta el último momento por conservarlos. Este caso, imagínate, pues también fue cubierto por medios internacionales, y es a lo que vamos a llegar, ¿no? Porque primero, cómo son las reacciones sociales nacionales. Siendo uno de los casos que más conmocionan a la sociedad para estos años, el robo pues no solo afecta a los expertos en patrimonio cultural, sino también a la población en general, que se sintió atacada, ¿no? Y en comentarios pues de medios nacionales, estas son algunas de las reacciones del público mexicano. Te voy a citar algunas de las entrevistas que se le hicieron a los ciudadanos, donde se muestra la vulnerabilidad y el dolor de algunos mexicanos, ¿no? En una entrevista pues transmitida por Jacobo Zabludowski en su programa 24 horas, en una entrevista transmitida por Jacobo Zabludowski en su programa 24 horas, muchos ciudadanos empezaron a manifestar un golpe a su identidad nacional. Y algunos de los comentarios que se fueron recopilados fueron, cito: este robo es un atentado contra nuestra historia. Nos han quitado un pedazo de lo que somos como mexicanos. También otra de las citas es: no entiendo cómo puede suceder esto en pleno corazón de la ciudad. Este tipo de cosas nos hace perder la confianza en las autoridades. Además, dice otra cita: es un robo increíble. ¿Quiénes fueron los responsables? Espero que el gobierno logre recuperar lo robado. Imagínate que el pueblo estaba indignadísimo, ¿no? Porque además los intelectuales y académicos de esta época se pronuncian ante la prensa, y figuras como Rafael López de Mántaras, quien en el Universal menciona que el robo de las piezas representaba, cito, un daño irreversible al patrimonio cultural mexicano y un golpe a nuestra identidad nacional. También destacó pues la necesidad de reforzar estas leyes sobre protección de nuestro patrimonio cultural. Evidentemente pues la cobertura nacional estuvo con todo, pero ¿qué pasa con las reacciones de la crítica social y cultural internacional? Pues mira, en este momento ya México era un dedo señalado, porque empieza a salir la cobertura mediática internacional, como lo es el New York Times, porque en un artículo publicado el 4 de enero de 1985, que se tituló como El robo en el Museo Nacional de Antropología de México, conmociona al mundo cultural. Este artículo citaba a Luis Berrón, un experto de la arqueología mexicana, quien dijo que este robo de estas piezas pues representaba un daño, cito, irreversible al patrimonio cultural mexicano y un golpe a la identidad nacional. Además, este artículo señalaba que el robo de arte mexicano pues también había aumentado en las últimas décadas, y esto hacía que las autoridades internacionales pues estuvieran ya más alertas ante el tráfico del arte, ¿no? También Le Monde de Francia, este es un periódico francés, dedica un espacio a la noticia titulándola como, cito, robo en México, piezas prehispánicas desaparecen de uno de los museos más importantes del país.
Este artículo señalaba pues que este robo podía tener repercusiones en el mercado internacional pues del arte, ¿no? Ya que señalaba que piezas tan valiosas como las robadas pues podían ser transportadas fuera de ese país para una venta ilegal. Y también citaron al Comité Internacional de Museos y Colecciones del Arte, quien se deletrea como ICOM o ICOM, advirtiendo sobre el riesgo de la mercantilización de objetos ilegales culturales, ¿no? También se pronuncia pues en esto la BBC News de Reino Unido. ¿Y qué es lo que dice en esta cobertura sobre el robo? Pues la BBC indica que el robo de estas piezas, cito, han sacudido la conciencia de muchos, dado el valor histórico y cultural que tienen para los pueblos indígenas de México y el mundo en general. Esta cobertura pues señala que expertos internacionales sobre el patrimonio cultural exigían que nuestro país reforzara esta legislación y tuviera una cooperación internacional para prevenir el robo y esta venta ilegal de los artefactos históricos, ¿no? También pues la radio le entra al chisme porque se hace eco de este robo terrible, y la Radio France Internacional o RFI reporta que era un, cito, severo recordamiento de los desafíos de proteger el patrimonio cultural mundial, haciendo referencia pues a otros globos significativos del arte, otros robos, perdón, y de la antigüedad que habían ocurrido a nivel global, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo impacta en la cultura pop? En la cultura popular es interesante porque se vuelve para esos años, pues sabrás tú, en todo nuestro país, un tema de conversación recurrente en la cultura popular, ¿no? Y en los años siguientes, pues en novelas y películas mencionan el robo o se basan en el tema del tráfico del arte y el robo de piezas históricas, ¿no? Y por ejemplo te voy a poner dos ejemplos rápidos. La película de La sombra del águila del año 1986, esta película pues no está directamente basada en el robo, sino que toma una de las piezas prehispánicas, toca el tema más bien de una de las piezas prehispánicas robadas, y se toca en esta película el contrabando de arte mexicano como una referencia indirecta pues a los eventos de un año atrás de este robo, ¿no? Además hay una novela llamada El ladrón del arte, donde se publica una novela que ficcionalizaron del robo del arte en México. Y esto obviamente pues fue inspirada en el robo de las piezas nacionales, ¿no? Y esto muestra que la sociedad fue procesando y reinterpretando este evento en un contexto cultural más amplio. Y pues bien, a raíz de esto viene una de las legislaciones y protocolos de este patrimonio, del patrimonio cultural, ¿no? Porque pues pone evidencia pues estas lagunas de la legislación mexicana en el año de 1985 en cuanto a la protección del patrimonio cultural, ¿no? El gobierno pues mexicano comienza a trabajar en una creación de nuevas leyes que pues dieran una mayor énfasis a esta seguridad de las colecciones culturales, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues se abre este interés para crear lo que es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Esto en el año de 1986. Se promulga pues introduciendo nuevas disposiciones para la protección de los bienes culturales de nuestro país y refleja el implicar el robo en la nueva política, ¿no? En la nueva política pública. Y la ley pues fortalece las sanciones por el robo de nuestro patrimonio cultural, estableciendo penas de prisión mucho más severas a las que había antes, y aumenta además la colaboración con organismos internacionales como es la UNESCO y la Interpol, esto para intentar evitar el tráfico de piezas históricas. Y además la ley pues crea la Dirección General de Bienes Culturales para supervisar, claro, parte de las colecciones nacionales y coordinar las operaciones de recuperar piezas históricas robadas. Entonces, pues después de tener un impacto en esta reputación del museo
y además de la reacción pública y crítica en los medios, de una rehabilitación de la imagen del museo, era interesante que llegaran a esto, porque a pesar de esta crisis, el museo se comprometió a mejorar la seguridad y a educar de cierto modo al público sobre la importancia de proteger nuestras piezas culturales. Esto a nivel institucional, pues el museo lanzó una campaña de comunicación en la cual aseguraba que se estaban tomando medidas preventivas para evitar futuros robos, lo cual podremos decir que hasta el día de hoy pues restauró esta confianza en este museo, ¿no? Además pues hubo un cambio en la gestión y administración del museo y tiene varios cambios administrativos en ese momento, ¿no? Pues como te decía, hay una reestructura interna en la capacitación del personal. Se le empieza a dar una evaluación al personal más estricta de cómo deben de hacer su trabajo. Y ahora, ¿qué pasa después de que los responsables, después de muchos años de esta tragedia, cumplen sus condenas? Pues mira, a pesar de que las penas fueron significativas, entre comillas, pues el paradero de los responsables no fue ampliamente divulgado, ¿no? Esto generó controversias porque la efectividad de las sanciones y castigos pues no fue totalmente severa. Y según, aunque esto no es comprobado, hay algunos informes de que Carlos Alberto Mendoza es liberado en el año de 1995 tras solamente haber cumplido una parte de su condena por buena conducta. Y esto pues se dice, aunque no es algo verificado, que había sido uno de los líderes del robo y se dedicó, según lo que dicen, posteriormente a realizar trabajos de restauración en artefactos prehispánicos. Y aunque no se pudo verificar de cierto modo su involucramiento en estas actividades, pues es un decir, ¿no? Y por otro lado, Juan Carlos Hernández y Eduardo Pérez son liberados pocos años después de Mendoza, ¿no? Tras pasar un tiempo también corto en la prisión y colaborar en la recuperación de las piezas robadas con las autoridades. Igual algunos reportes no comprobados sugieren que Pérez y Hernández pues habían reanudado sus estudios en el ámbito de la arqueología. Y aunque no hay información clara, como te digo, después de su liberación, nada de esto puede decir que sí es hecho o no. En realidad hasta hoy no se sabe qué pasó con ellos o a dónde están. En realidad no se sabe, ¿no? Y bueno, pues esto es parte de las cosas que fueron golpeando a esta historia. Es indignante de cierto modo saber que esta historia pasó. Y sí sucedió, y sí está escrita, sí puedes ver las imágenes, puedes ver la investigación, claro que sucedió, y qué medidas tomaron y todo esto ya te lo conté. Ahora, una de las cosas con las que quiero cerrar es que hoy en día esperemos que la seguridad en los recintos culturales sea un poco mayor y que nosotros como mexicanos, como visitantes, como extranjeros, como residentes, como lo que sea, podamos tomar en cuenta y podamos respetar de cierto modo nuestra historia y la historia de los demás, porque no solamente cuenta una historia de un país, sino que también cuenta la historia de unos antepasados. Es una historia dolorosísima y esperemos que empecemos pues a valorar más nuestra historia. Por último, antes de terminar este episodio, tengo una pregunta como cada semana. ¿Qué opinas de las medidas de seguridad actuales en los museos mexicanos? A. ¿Son suficientes? B. ¿Son insuficientes? O C. ¿Necesitan mejorar? Por favor, aquí en Spotify te voy a poner la encuesta y pues ojalá tú también puedas comentarla en todos lados donde se pueda, para que yo sepa más o menos qué piensas acerca de la seguridad actual en los museos mexicanos. Y bueno, pues no queda más que decir que respetemos, valoremos nuestra historia y cuidemos lo que es nuestro, porque a fin de cuentas esto es nuestra historia y es nuestro. Nuestros antepasados lo dejaron sin saber, pero nosotros tenemos la tarea de conservarlo, ¿no? Espero muchísimo que te haya gustado este episodio.
de Relatos Retorcidos. Estoy muy contento en realidad. Y híjole, una investigación profunda, dificilita, ya me duele un poquito la garganta, pero un buen episodio que se ha grabado, estoy contento y espero que les guste este episodio. Si es así, te pido de manera encarecida que vayas a compartir este video, que le cuentes esta historia a alguien más y que le digas, ay mira, te voy a contar una historia que pasó y esta la escuché en un podcast que se llama Relatos Retorcidos, no lo sé, pero que puedas de cierto modo recomendar mi podcast para que le den like, comenten, compartan y nos ayuden a seguir creciendo porque es importantísimo para nuestro crecimiento, ¿no? Entonces, por favor, regálanos un suscribir, un like, un comentario, todo es bueno. Califica con 5 estrellas nuestro podcast y sigue escuchando nuestros demás episodios. Entonces, pues no queda más que decir que espero que te haya gustado mucho este episodio de esta semana y sobre todo que aprendamos a valorar nuestra historia, porque de ahí emana todo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Yo soy tu amigo Daniel Monkey García y sin más que decir, pues me despido de esta semana esperándonos ver la próxima semana con un episodio más aquí en este podcast. Y recuerda que aquí en este podcast están los verdaderos relatos retorcidos. Nos vemos en un episodio la próxima semana. Hasta luego. Bye.